El anuncio que se llevó adelante el martes por parte de provincia con los dos funcionarios que mencionabas, Ariel, un anuncio histórico por las reivindicaciones que se llevan adelante para los médicos y las médicas de la provincia, más específicamente para los y las residentes dentro de nuestra provincia, dentro del sistema público de la provincia de Buenos Aires, reivindicaciones que tienen que ver con dos cuestiones principales, ¿no? No solamente la retribución económica por la labor que realizan, sino también las condiciones de trabajo en las que llevan adelante su labor. Estamos hablando de, por ejemplo, las guardias que se van a cortar. Las guardias de 24 horas ya van a dejar de hacerse en la provincia para pasar a guardias de 12 horas, algo muchísimo más entendible. Era la verdad 24 horas lo que charlábamos ayer, ¿no? Es una cuestión prácticamente inhumana lo que venía dándose y lo que se viene dando hace años en el sistema de salud. Estos cambios y muchos más son los que vamos a hablar con la próxima persona que está en línea. Estamos hablando de Leticia Seriani, la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, ¿cómo estás? Tomás y Ariel te saludamos en Radio Urbana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, buen día. Muchas gracias por atendernos, Leticia. Y primero que nada quería empezar preguntándote qué representa, ¿no? Para poner en contexto y darle un marco de referencia a estos anuncios, ¿qué representa esto y hace cuánto que se venía con este reclamo por parte de médicos y médicas de la provincia? Bueno, esto es la concreción de un reclamo histórico de la organización de los residentes. El reglamento que estaba vigente en la provincia hasta esta semana era de 2001, o sea, tenía más de 20 años, pero de todas maneras hay muchas cosas cuyo reclamo venía siendo demandado, venía siendo realizado por los residentes hace muchísimo más tiempo. Yo hablaba ayer el día del anuncio con algunos de ellos y me decían, por ejemplo, hace dos generaciones de residentes que están pidiendo esto, con lo cual son reclamos que vienen de hace mucho tiempo y que tienen que ver, como vos bien decías, con, por un lado, mejorar salarialmente la situación de los residentes y las residentes, que es muy importante, pero también mejorar las condiciones de trabajo, que también es una forma de aumento salarial indirecto, porque en realidad cuando vos acortás la jornada laboral y aumentás el sueldo, en realidad lo estás aumentando, o sostenés el sueldo, lo estás aumentando, claro, porque trabajás menos horas por mayor cantidad de dinero. Pero son reclamos históricos, decía, que tienen que ver con mejorar las condiciones de trabajo, y hay algunas otras cosas que tal vez no son las más significativas o las que se han mencionado respecto al reglamento, pero que ya veníamos trabajando y que quedaron también plasmadas, que tiene que ver con el abordaje de las situaciones de violencia, con modificar el régimen de sanciones, algunas de estas cuestiones que también hacen a la vida cotidiana de los y las residentes, aunque por supuesto el reclamo histórico más fuerte tiene que ver por un lado con las guardias, que se acortaron de 24 a 12 horas, y por otro lado lo fundamental, la incorporación de los aportes al IPS, los aportes jubilatorios. Hasta ahora los residentes y las residentes hacían su formación en este esquema mixto de formación y trabajo que tienen, que son muchos años, sin realizar aportes jubilatorios. Entonces, muchos años después, cuando se querían jubilar, esos años no contaban, digamos, como años trabajados. Este es uno de los cambios, de los reclamos más grandes. Se han incorporado los aportes jubilatorios para todos los residentes, para los que ingresan este año, pero también para los 5.000 que ya están en el sistema de residencias en la provincia. Y lo importante es que se han incorporado estos aportes sin pérdida de salario de bolsillo. Esto quiere decir, hemos aumentado el sueldo para que puedan hacer ese aporte del 16%, y esto no implique un recorte, digamos, salarial. Así que eso es muy importante. Y lo otro fundamental es el pago del plus por guardia. Además de acortar el horario de las guardias, lo que estamos haciendo es reconocer salarialmente a aquellas personas que trabajan más, porque tienen en su sistema de residencias que hacer guardias. Esto es muy claro en los médicos, la mayoría de las especialidades médicas hacen guardias. Otros residentes de otras disciplinas no hacen guardia, por ejemplo, tenemos residentes abogados, economistas, trabajadores sociales que tal vez no tienen un esquema de guardias en sus residencias, y los médicos sí las tienen, y algunas otras disciplinas también, y es importante que eso también esté reconocido en el salario. Incorporamos este plus por guardia, que es del 13%
del salario del jefe residente, que es el sueldo máximo del sistema, y que hoy es ese 13%, unos 26.200 pesos que se van a sumar también al salario. Incorporamos el adicional por hijo para que sean reconocidos las asignaciones familiares, digamos, aquellos que tienen hijos, y que eso también sea reconocido salarialmente para ayudarlos y acompañarnos en ese trayecto de la vida. Y hemos sacado el sábado también, un reclamo fundamental y muy importante. Hasta ahora los residentes y las residentas trabajaban de lunes hasta el sábado al mediodía. El sábado durante la mañana se trabajaba. Hemos limitado la jornada laboral de lunes a viernes también, y en todo caso los sábados y los domingos son días que pueden hacer guardias cuando es necesario, y si no, son días de descanso como corresponde. Leticia, en Bahía Blanca, y creo que en el resto de la provincia de Buenos Aires, hay una crisis que está transitando el sistema de guardias médicas, ¿no? Hay un colapso, no solo tal vez por la gente que va a los hospitales públicos, y esto habla bien del Hospital Público de Bahía Blanca en general, Hospital Municipal y Hospital Pena, pero también es cierto que hay como falta de oferta, falta de médicos predispuestos a ocupar turnos. Tiene que ver esto con el desgaste. ¿Cuántos años son los que tiene de residencia obligatoria un médico para poder desarrollar su profesión en los primeros años de egresado, después de egresado? Claro, el médico se recibe y tiene que hacer 4 años de residencia. Eso es una residencia básica. En algunos casos eligen hacer posbásica y ahí se suman otro tanto de años, 4 años más. Pero son 4 años. Exactamente. ¿Y en cuánto 4 años? Sí, 4 años. No, y lo que quería relacionar, dice, ¿en cuánto crees que incide estas malas condiciones del trabajo de un médico joven que está haciendo su residencia para que después diga, che, yo guardias no, yo me dedico a otra cosa, me voy a un consultorio? Ahí pasan la verdad es que hay una crisis, no solamente de las residencias, hay una crisis de los trabajadores, de la fuerza laboral en salud mundial, digamos, que no sucede solo en la provincia, no sucede solo en la Argentina. No, en todo lado. Que tiene que ver con una multiplicidad de cuestiones. Sin duda, la forma que tiene de trabajo, las condiciones laborales en ese sentido, ¿no? Las guardias, el trabajo muy exigente, son cuestiones que hacen a que hoy se esté replanteando, a que la gente hoy se esté replanteando, primero, si estudia medicina, segundo, si hace una residencia. Muchos terminan la carrera, tenemos aproximadamente 5.000 graduados al año de carreras de medicina en el país, y aproximadamente 1.200 de ellos no hacen residencias, y seguramente ahí tiene algo que ver con esto que mencionábamos, de las condiciones en las que suceden las residencias. También hay una situación donde en general, y también la pandemia ayuda un poquito en eso, todos estamos replanteándonos nuevas formas de trabajo. Sí, tal ¿no? cual. Aparece el trabajo de distancia, uno empieza a visibilizar que no es tan necesaria la presencia física constante en los lugares de trabajo para sostener los trabajos, y eso en el sistema de salud no sucede. El sistema de salud no se sostiene virtualmente. Entonces también empieza a haber algunos replanteos respecto a a cómo funciona el sistema de salud, y hay otro factor importante y no menor, que es no tanto la feminización, porque esto es un proceso mucho más largo, pero sí lo cierto es que la mayoría de los médicos, la mayoría de las médicas son mujeres. Y esto en las estructuras históricas que tienen el sistema de salud y el sistema de residencias no estaba contemplado. Entonces hay que ponerse a pensar si las residencias tal como las conocemos, con esto, ¿no? Guardias que ahora las acortamos, pero que son guardias de 12 horas, trabajo de 8 horas de lunes a viernes, todas esas situaciones son compatibles con la feminización de la profesión, que hace que muchas mujeres estén pensando también en tener hijos, en otras cuestiones, y que se hace incompatible y difícil de sostener, y entonces también hay que repensar desde ese punto de vista, con una perspectiva de género, nuestro sistema de salud y nuestras formas de trabajo en el sistema de salud. Es sumamente complejo, porque también es cierto que el sistema de salud hay que sostenerlo y que necesitamos personas que hagan guardias, porque la gente se enferma cuando se enferma, y entonces el hospital tiene que atender 24 horas. Entonces, tiene toda una complejidad que hay que ir abordándola en cada una de sus partes. Nosotros estamos en una mesa con decanos de universidades de medicina también pensando y trabajando esto. Hay diversas cuestiones. Obviamente la mesa que produjo como resultado el reglamento es una mesa constituida por residentes, por organizaciones sindicales, por asociaciones médicas,
y por los jefes de hospitales, los directores de los hospitales, donde también estamos repensando estas cuestiones, que insisto, son de una complejidad enorme. Hasta ahora hemos podido avanzar, que es un montón, en mejorar las condiciones salariales, en mejorar el régimen horario, abordar de una manera mucho más profunda las situaciones de violencia, porque también hay que decirlo, hay una violencia intrínseca a nuestro sistema de salud. En la guardia, claro. Que hay que erradicar, que es entre profesionales, entre el R4 que ejerce violencia sobre el R1, sobre el que recién empieza, digamos, o el jefe que... ¿Cómo? Perdón, me tiraste dos códigos, ¿qué es R4 y qué es R1? Claro, son los años de residencia. R1 es un residente que ingresa, R4 es el que está... ¿Hay violencia como si fuese en el liceo militar? ¿El que tiene más años de experiencia le hace sentir el rigor al nuevo? Sí, absolutamente. El sistema de salud tiene mucho de ese régimen militar hacia adentro de los hospitales. Eso hay que trabajarlo, hay que erradicarlo, por supuesto, y además es una violencia que luego se reproduce necesariamente con los pacientes, y esto lo vemos todos los días, y venimos trabajando muy fuerte en ese sentido. Por supuesto no sucede siempre, y por supuesto no tenemos un montón de jefes y de residentes que no ejercen violencia desde ya, pero siempre hay algún caso o alguna situación que hay que abordar, porque insisto, tiene que ver con la cultura de estas organizaciones, y es eso lo que hay que transformar. No tiene que ver con cuestiones individuales ni con gente buena o gente mala, sino con la cultura de estas organizaciones y las lógicas de poder que se generan en estas instituciones que son piramidales. Hay un jefe, hay gente por debajo, la gente por debajo tiene mayor sobrecarga de trabajo, digamos, esto sucede y hay que ir trabajando para modificar estas cosas y para generar mejores condiciones, y que entonces el sistema de salud sea un lugar amable donde los profesionales querramos ir a trabajar y no un lugar al que escapemos. Hay muchísimo por hacer, estamos trabajando mucho también en esto, estamos trabajando en tratar de generar condiciones de trabajo full time, digamos. Hoy los profesionales de la salud trabajan una parte de su tiempo en los hospitales y luego trabajan en el consultorio, en una clínica. Necesitamos que el trabajador del hospital sea solamente trabajador del hospital, y para eso también tenemos que hacer mucho como gobierno, como Estado y como Ministerio de Salud de la provincia. Así que nada, hay que abordar todas las situaciones. Lo del reglamento creo que es fundamental, creo que nos va a ayudar mucho. Además tenemos ahora, a fin de mes, las readjudicaciones, y a fines de noviembre la segunda readjudicación, que puede hacer que ingresen más cantidad de residentes a la provincia de Buenos Aires este año. Así que era muy importante poder tener este nuevo reglamento antes de estas readjudicaciones, también para que sepan que van a llegar a un sistema de salud distinto y a un sistema de residencias distinto al que tenían los que ingresaron el año anterior, y incluso al que tenían ellos mismos cuando rindieron el examen, y que van a tener mejores condiciones. Así que esperamos que sean muchos los que quieran venir a la provincia de Buenos Aires a hacer su residencia, que además nosotros estamos muy comprometidos en que sean las mejores condiciones, no solamente de trabajo, sino también de formación, que también es muy importante. Leticia, muchas gracias por este tiempo que te has tomado. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Nos vemos. Hablamos con Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud.